Buenos días, muchachos. Continuamos entonces con la clase. El día de hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con el proceso de transcripción, y para poder entrar a ese tema vamos a iniciar la clase dando un repaso a lo que aprendimos en las clases anteriores sobre lo que es el genotipo y el fenotipo. Recordemos, muchachos, que cuando estamos hablando de fenotipo, nos estamos refiriendo a la constitución genética que tiene una célula, es decir, al contenido total de los genes. Y estos genes entonces son quienes van a codificar las características particulares de un organismo. Entonces, cuando hablamos de genotipo, nos estamos refiriendo específicamente a los genes. ¿Okay? Por el contrario, cuando estamos hablando de fenotipo, nos referimos a las propiedades reales que tiene una célula. Les decía yo en esa clase donde vimos estos temas que el fenotipo es lo que se ve. Por ejemplo, si es una bacteria gram positiva, gram negativa, si es coco, si es bacilo, si tiene flagelo, si tiene cápsula. Ese es el fenotipo, y ese fenotipo entonces está dado por las proteínas que están en esa célula, que están haciendo una acción enzimática o bien una función de tipo estructural. Ahora, para poder llegar al fenotipo, que es lo que se ve en una célula, se tiene que expresar el genotipo. Y esa expresión del genotipo se da a través del medio ambiente. Entonces, para que haya un fenotipo, tiene que el medio ambiente hacer o influir en el genotipo para que de este genotipo aquellos genes que son necesarios se enciendan y me generen entonces un fenotipo, es decir, se dé entonces la expresión de genes que van a conllevar a la traducción de proteínas específicas para esa característica celular. Bueno, y entonces decíamos que ese enlace que se da entre el ambiente y el genotipo para que se dé el fenotipo, a eso lo denominamos flujo de la información genética. Y va desde que en el DNA, que es donde están los genes, que es donde está el genotipo, de ahí no todo el DNA se tiene que expresar, sino que ciertos genes o ciertos fragmentos de DNA son los que se van a expresar. Ya eso que yo estoy diciendo de que se van a expresar es a lo que llamamos transcripción. Es decir, este DNA va a pasar por un proceso de transcripción donde se va a generar una copia de ese gen en forma de RNA, que cuando este RNA va a ser traducido, decimos que es el RNA mensajero. Este RNA que está siendo transcrito es una copia fiel y exacta de este fragmento de DNA. Una vez que ya está el transcrito de RNA, entonces este se traduce y genera una proteína, y entonces ahora sí ya tenemos el fenotipo. Entonces, repasando de nuevo, cuando estamos a nivel de DNA, estamos hablando del genotipo. Cuando estamos a nivel de proteínas, estamos hablando de fenotipo. Y cuando estamos hablando de RNA, nos estamos refiriendo a la expresión del genotipo por medio del medio ambiente. Todo el DNA, muchachos, se replica. Si bien todo el DNA se replica, ya vimos esto en la clase pasada, tiene que replicarse para poderse dividir y generar células hijas. Aquí sí se debe de replicar todo el DNA, pero al momento en que este DNA va a generar un fenotipo, no todo el DNA se transcribe. Únicamente se van a transcribir el DNA que sea necesario para expresar proteína.
o para expresar un fenotipo, es decir, únicamente se va a encender aquellos genes que son necesarios para que se produzca proteínas y esto conforme un fenotipo. Vimos en la clase pasada ya todo este mecanismo de la replicación del DNA y el día de hoy toca que entendamos cómo es que se lleva a cabo la transcripción de ciertas partes del cromosoma bacteriano para conformar una molécula de RNA. ¿Ok? Entonces, el mecanismo por medio del cual el DNA pasa o genera una copia de RNA le denominamos transcripción. La transcripción es la síntesis de ácido ribonucleico, RNA, usando como molde el DNA, una de las cadenas parentales, la que va de 3' a 5'. Fíjense bien, recordemos lo que aprendimos ayer. El DNA es una doble hélice, ¿ok? Son dos cadenas que están antiparalelas. Una es la cadena molde, que en este ejemplo está de color azul, que va de 3' a 5', ¿ok? La cadena roja es la cadena complementaria, ¿ok? Y en el caso de la transcripción le vamos a denominar cadena codificante, que va de 5' a 3'. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, en el DNA son dos cadenas que están unidas por complementariedad de bases. Adenina con timina, timina con adenina y así nos vamos, ¿no? Guanina, citosina, adenina. Cuando un fragmento de DNA se debe de transcribir, una de las dos cadenas se tiene que utilizar como molde. La que se utiliza es esta, la de 3' a 5'. Y el sistema de transcripción a través de la RNA polimerasa va a actuar muy similar a como actúa la DNA polimerasa. Dependiendo de lo que la RNA polimerasa lea en la cadena molde, va a generar una cadena complementaria. Nada más que aquí no va a ser de DNA, va a ser de RNA. Ya a esa cadena le vamos a denominar transcrito. Y en vez de poner una timina, va a poner uracilo. Entonces vamos a leer, fíjense bien, vamos a suponer que el cursor, ¿sí? La bolita esta que se ve azul es la RNA polimerasa y esa RNA polimerasa va a ir construyendo, sintetizando un transcrito de RNA. Si ve en la 3' adenina, va a poner uracilo. Si ve timina, va a poner adenina. Si ve guanina, va a poner citosina. Si ve citosina, va a poner guanina. Y así nos vamos por toda la cadena hasta al final. Si aquí hay guanina, aquí va a tener que poner una citosina, guanina, citosina, adenina, citosina. El resultado es entonces que me da un transcrito en dirección 5', 3'. Acuérdense que el transcrito tiene que ser complementario a esta cadena molde. Ahora, si comparamos la cadena codificante, que es la que está de 5', 3' en el DNA, y la comparamos con el transcrito, vean que tiene exactamente la misma configuración desde la polaridad, que las dos van de 5' a 3', 5' a 3', hasta la información en bases nitrogenadas. Timina significa uracilo. Adenina, adenina, citosina, citosina, guanina, guanina, citosina, citosina, guanina, 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 timina, uracilo, adenina, adenina. Fíjense ustedes que esta cadena es exactamente igual a esta cadena. La única diferencia que tenemos aquí son los uracilos, pero cada vez que veamos un uracilo es una timina en el DNA. Entonces,
A la cadena que es complementaria al molde, a esta, se le denomina codificante porque esas letras que están en esta cadena codificante son las que quedan en el transcrito de RNA. Y entonces ese transcrito de DNA lleva el código para traducirlo a una proteína. Por eso es que a esta cadena, que es la complementaria al molde, que va de 5' a 3', le llamamos codificante, porque es la que tiene el código y como la que se transcribe es la de arriba de 3', 5', va a generar entonces un transcrito de RNA que va a tener el mismo código que esta cadena. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense que ustedes que cuando hablamos de RNA también nos estamos refiriendo a un polímero de nucleótidos. Y es muy similar al DNA. ¿Sí? El DNA es ácido desoxirribonucleótidos, el RNA es ácido ribonucleótidos. Entonces, vamos a ver qué diferencias hay entre una molécula de DNA y una molécula de RNA. Recordemos cómo está estructurado el DNA. El DNA, para empezar, son dos cadenas antiparalelas, ¿sí? Una va en dirección 5', 3' y la otra va en sentido contrario, de 3' a 5'. ¿Para qué van así? ¿Por qué migran así? Con el fin de que las bases nitrogenadas queden enfrente una de la otra. En el DNA la timina se une con la adenina a través de dos puentes de hidrógeno, la guanina con la citosina a través de 3 puentes de hidrógeno y viceversa. Y dijimos en las clases pasadas que son polímeros de nucleótido. Un nucleótido en el DNA está conformado por una desoxirribosa que tiene unido en su carbono 3' un fosfato y que este fosfato está unido al carbono 5' del nucleótido que sigue. ¿Ok? El RNA, muchachos, para empezar, en vez de desoxirribosa va a tener una ribosa. Fíjense bien, también va a estar compuesto por nucleótidos. Va a tener una pentosa, en el carbono 1 va a tener una base nitrogenada y en el carbono 5 el fosfato. La primera diferencia que hay entre un nucleótido de DNA y RNA es que la pentosa no es una desoxirribosa. En vez de tener la desoxirribosa aquí en el carbono 2, aquí tiene un hidrógeno, aquí va a tener un OH. Entonces, cuando tiene un OH a esta pentosa le vamos a llamar ribosa. ¿Ok? Entonces, mientras que en el DNA son desoxinucleótidos, aquí en el RNA van a ser ribonucleótidos. ¿Ok? La otra diferencia que tiene el RNA es que si bien si usa las mismas bases nitrogenadas, guanina, adenina y citosina, la timina es, en vez de timina va a utilizar uracilo. En vez de timina va a utilizar uracilo. Y un nucleótido o un ribonucleótido de uracilo puede establecer los mismos dos puentes de hidrógenos que establece la timina con la adenina. ¿Ok? Bueno, la otra característica diferencial que hay entre el DNA y el RNA es que el RNA es de cadena sencilla, ¿ok? Mientras que el DNA, como dijimos hace un momento, es una doble cadena que tiene dos cadenas antiparalelas. En el caso del RNA estamos hablando de una cadena sencilla. Bueno, y aunque el RNA está de manera sencilla en una sola cadena lineal, el RNA tiene una característica que puede plegarse sobre sí mismo en regiones que puedan complementarizarse entre sí. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que este es un transcrito de RNA. Miren, tiene adenina, uracilo, guanina, citosina, citosina. Si esto se mantiene así totalmente estirado,
¿ok? A esto le vamos a llamar estructura primaria, la estructura lineal, pero si se suelta, muchachos, pues a lo mejor se puede hacer complementariedad de bases entre este uracilo y esta adenina, por ejemplo, o entre esta guanina y esta citosina, y esto que va a ocasionar que esta línea se doble, ¿ok? Se pliegue sobre sí mismo, y a esa capacidad que tiene el RNA de plegarse sobre sí mismo le denominamos estructura secundaria. Entonces, la estructura secundaria se refiere al plegamiento de la estructura primaria y no es más que la formación de esto que llamamos estructuras tallo, tallito, burbujas. Fíjense bien, aquí está el 3', que es este de acá, ¿ok? Este es el 5', que es este de acá. Vamos a seguir la secuencia. A, U, G, C, G, G, U, A, y fíjense bien, en esta U, A, hizo complementariedad de bases, ¿con quién? Vámonos desde acá, fíjense, creo que fueron con esta U, no, viene, ¿cuál sería? Es AUG. Por aquí tiene que estar la base con la que hizo complementariedad. AUG, con estas de aquí. Fíjense bien, entonces de aquí se vino acá, se complementaron, hicieron puentes de hidrógenos y eso es lo que ocasiona que se haga este tallito. Ahora, esto de aquí no tiene complementariedad de bases, entonces se forma una burbuja. Entonces, a la capacidad que tiene el RNA de plegarse le denominamos estructura secundaria y nos da una estructura de tallo burbuja. Hay varios tipos de RNAs y estos tipos de RNA se pueden clasificar en dos tipos diferentes. Aquellos que no codifican, que no van a dar lugar a una proteína, y aquellos RNAs que sí llevan un código y que se van a traducir a una proteína. Si el RNA que se transcribió es un RNA codificante, lo vamos a denominar RNA mensajero, de mensajero, porque lleva el código y este es el RNA mensajero que se va a traducir y va a generar una proteína. Ahora, si el RNA que se transcribió no es codificante, entonces puede generar lo que llamamos un RNA de transferencia o bien un RNA ribosomal. Estos dos los vamos a ver un poquito más adelante porque participan en el proceso de la traducción. No se traducen, pero ayudan a que el RNA mensajero se traduzca. Ahora, independientemente del tipo de RNA que se genere al momento en que se expresa un gen, indudablemente, ¿okay? Todos estos RNAs tienen que venir de la expresión de él o de la transcripción del DNA molde. Y en el caso de las bacterias, se transcriben por un solo tipo de RNA polimerasa. Entonces, la transcripción es catalizada por la enzima RNA polimerasa. Y esta enzima, así como veíamos a la DNA polimerasa, la RNA polimerasa también es una enzima muy grande, ¿sí? Pero a diferencia de la DNA polimerasa, que es un dímero, aquí no. Aquí es un multímero, es una enzimota que está conformada por varias subunidades. Y estas subunidades van a estar en dos tipos de estados. Vamos a decir que cuando la RNA polimerasa está en forma de core o núcleo, va a estar conformada por dos subunidades alfa y una subunidad beta y otra subunidad beta prima. Este core o núcleo, ¿ok? Puede
transformarse a una oleoenzima siempre y cuando se le una esta otra proteína que vamos a llamar factor sigma. Entonces, a la RNA polimerasa la vamos a encontrar de dos maneras, como core o núcleo, cuando no tiene a sigma, y como oleoenzima, cuando tiene unido el factor sigma a las subunidades alfa y a las subunidades beta. Ahora, fíjense bien, quien tiene el centro catalítico, es decir, quien actúa sintetizando el RNA, va a ser la subunidad beta. La otra subunidad beta prima es la que va a reconocer cuál de las dos cadenas del DNA es la cadena molde, es decir, la que va en dirección 3', 5', porque sobre de esa es la que se va a estar haciendo la síntesis del transcrito. Luego, estas enzimas, las alfa, lo que van a estar haciendo es que van a permitir que se pueda unir el factor sigma. Y factor sigma lo que hace es que va a reconocer a la secuencia del premotor que está en el DNA. Ok, vamos a ver qué es esto del promotor más adelante. Bueno, y esta subunidad beta, que es la que hace la síntesis del RNA, quien tiene la actividad de polimerasa, va a ir sintetizando los nucleótidos o va a ir sintetizando este RNA en dirección 5', 3'. ¿Y cómo lo hace? Igualititito que como lo hacía la DNA polimerasa, nada más que la DNA polimerasa lo hacía con desoxirribonucleótidos y aquí la RNA polimerasa lo que va a utilizar son ribonucleótidos, ¿ok? Recuerden que va a ser porque la pentosa tiene aquí un OH. Entonces, ¿qué va a hacer la RNA polimerasa? Va a tomar un trifosfato ribonucleótido, ¿sí? Este es un trifosfato ribonucleótido, tiene los 3 fosfatos, acá estoy acá abajo, tiene los 3 fosfatos que están unidos al carbono 5' de la ribosa y aquí está la base. Este trifosfato ribonucleósido lo va a unir con el carbono 3' del siguiente ribonucleótido que está ya puesto en la cadena. Entonces, al realizar esta reacción de carbono 5' al carbono 3', se va a liberar 2 fosfatos. Y entonces, los dos ribonucleótidos van a quedar enlazados a través de un enlace fosfodiéster en dirección 5', 3'. ¿Verdad que es igualito a lo que aprendíamos en las clases anteriores? Y en el caso de lo que hacía la DNA polimerasa, nada más recuerden que aquí la RNA polimerasa usa ribonucleótidos, ¿ok? ¿Y qué quiere decir? Que el azúcar tiene un OH, pero sintetiza de la misma manera en dirección 5', 3' a través de un enlace fosfodiéster. La RNA polimerasa es lentita en comparación de la DNA polimerasa. Decíamos ayer que la DNA polimerasa sintetiza el polímero de DNA de 1000 nucleótidos por segundo. Aquí no, aquí la RNA polimerasa es despacito, que llevamos prisa, calmada, serena. Ella va 50 nucleótidos por segundo. Muy lenta, diría la DNA polimerasa. Bueno. Vamos a empezar con el inicio de este mecanismo. Entonces, a diferencia de la DNA polimerasa, la RNA polimerasa sí puede empezar de cero la síntesis del RNA. Recuerden que la DNA polimerasa no puede empezar de cero la replicación. Necesita que una primasa le ponga el primer para que le puedan brindar el
extremo 3' OH y de ahí empezar a sintetizar el polímero de DNA. En el caso de la transcripción, la RNA polimerasa, ella sí puede unirse tranquilamente al DNA y puede iniciar de cero la síntesis de los nucleótidos de RNA para generar el transcrito de RNA. Lo único que necesita al inicio es encontrar una región que está en el DNA y que es el sitio de inicio que vamos a denominar promotor. Esta secuencia que se llama promotor es una secuencia que no se va a transcribir. Si no se transcribe, pues mucho menos se va a traducir y decimos que es una secuencia consenso. ¿Qué es esto? Que las bases que conforman esa secuencia van a estar exactamente en la misma posición en todos los genes que tiene esa célula, esa bacteria. Decimos también que son secuencias conservadas, que quiere decir que van a estar también presentes no solo en todos los genes de esa célula, sino en todos los promotores de la especie, en este caso de las bacterias. Vamos a ver cómo está conformado un promotor. Miren, vamos a ver la molécula del DNA, la cadena, y vamos a dividir a la cadena del DNA en dos zonas. Vamos a poner un +1 a la zona donde va a estar el primer nucleótido del DNA molde que se va a transcribir. De aquí hacia acá, ¿sí? Vean hacia acá. Aquí van a ser números positivos y vamos a empezar con +1. Este sería el primer nucleótido a transcribir. Del +1 hacia la izquierda van a ser puros números negativos y eso significa que esto de aquí no se va a transcribir. Ahora, las primeras 35 bases que van a estar hacia la izquierda del +1, a esas bases les vamos a llamar promotor o región promotora, ¿ok? ¿Por qué? Porque estas regiones de aquí van a promover la transcripción de esta zona, ¿ok? Ahora, ¿cómo está conformado este promotor? Les decía yo que es una secuencia consenso, es decir, que en todos los genes bacterianos antes del +1 va a estar organizado de la siguiente manera. Hacia -10 bases, si contamos de aquí -1, -2, -3, -4, hasta llegar a -10, ahí vamos a tener una secuencia que le vamos a llamar tata, porque es T-A-T-A-A-T, ¿ok? Ahora, como la encerramos en un rectángulo, le decimos de manera didáctica cajita, una caja tata. Luego, hacia la región de -35, hacia -35 bases, vamos a tener esta otra secuencia consenso que va a ser T, guanina, adenina, citosina, adenina. Ahora, estas dos regiones, la de -10 y la de -35, son las consenso. ¿Qué quiere decir? Que estas no cambian en los promotores que anteceden al +1 de todos los genes bacterianos. Luego, fíjense bien que el espacio que queda entre la caja de -35 y -10 más o menos son entre 16 y 18 pares de bases. Estas secuencias de aquí no son secuencias consenso, estas sí pueden variar. Lo que no varía es la longitud, el espacio que hay entre las dos cajitas. ¿Ok? Bueno. Ahora, pero recuerden que estamos hablando del DNA que tiene dos cadenas, ¿ok? Entonces, en el DNA vamos a tener la cadena molde que va de 3', 5' y la cadena
complementaria al molde que va de 5' a 3', que en el caso de la transcripción a esta cadena complementaria le vamos a llamar cadena codificante. Entonces, ahorita lo que yo les estaba mostrando son las secuencias como si estuviéramos leyendo la cadena de 5' a 3'. De manera convencional, eso es lo que se hace, muchachos. Para no estar poniendo las dos cadenas siempre y estar poniendo la cadena complementaria de una y las dos bases en las dos cadenas, lo que hacemos es nada más poner las secuencias que van en la cadena codificante, en la que va de 5' a 3'. Por eso acá nada más les muestro las secuencias escritas de esta manera, porque son las que van en la 5', 3', pero pues ya sabemos que si en la secuencia de menos 10 es T, la 5', 3', en la complementaria que sería la molde va a ser A, T, A. Igual para la región de menos 35. Si en la de menos 35, en la de 5', 3' va de T, G, A, pues en la molde tiene que ser A, C, T, G, C. ¿Ok? Bueno, entonces recuerden, aquí en el +1 va a ser el sitio de inicio. Y de la RNA polimerasa, lo único que necesita para empezar a transcribir es reconocer al promotor, es decir, reconocer esta región que hay desde el +1 hasta la región de la caja de menos 35. Una vez que la RNA polimerasa reconoce el promotor, entonces empieza la transcripción, donde en el sitio de inicio. Entonces, regresando a las características de los promotores, decimos que un promotor va a tener su sitio de inicio, que dijimos que generalmente es CAT, pero hay veces que puede variar las letras que están flaqueando la adenina. Lo que sí no cambia es que el primer nucleótido que se va a transcribir es adenina, ¿ok? Luego está la región de menos 10, la región de menos 35 y el espacio que hay entre las dos cajas tiene que ser aproximadamente entre 16 y 18 pares de bases, ¿ok? Bueno, ahora, ¿cómo reconoce la RNA polimerasa al promotor? El reconocimiento del promotor lo va a hacer básicamente a través de su subunidad sigma. La subunidad sigma, miren, aquí estamos viendo, aquí sí alcanzamos a ver qué son las dos cadenas. Miren, 5', 3', 5', 3'. Esta es toda la RNA polimerasa, ¿verdad? Aquí tiene las betas, por aquí andan dar las alfa, y aquí está el factor sigma. Sigma lo que hace es que topa con la caja de menos 10 y la caja de menos 35. Ahora, cuando sigma llega y pega a toda la oloenzima, que acuérdense que cuando está sigma pegado a la RNA polimerasa le llamamos oloenzima, esto hace que la subunidad beta prima de la RNA polimerasa contacte el sitio de inicio. Recuerdan que les dije que la subunidad beta prima lo que hace es que reconoce al molde, es decir, reconoce cuál es la cadena que va en dirección 3', 5', pues aquí lo hace. El sitio de inicio, que les dije yo que es CAT, aquí varía un poquito, en vez de ser T es adenina, pero el sitio de inicio siempre va a ser adenina. Esto es, si yo les estoy mostrando estas secuencias de aquí, estoy mostrando la cadena 5', 3'. ¿Qué quiere decir? Que beta va a reconocer a la timina que está en la cadena molde, ¿ok? Bueno, una vez que sigma que la oleoenzima a través de sigma se unen al promotor, fíjense bien, la región de menos 10 va a permitir, cuando la RNA polimerasa llega y se une al promotor, el DNA está en forma de hélice. Acuérdense que el DNA es una hélice
que tiene puentes de hidrógeno. Entonces, la RNA polimerasa, cuando sigma llega y la pega aquí al promotor, entonces la cadena de DNA va a estar cerrada. Tiene que abrirse, al igual que como se abría al momento de la replicación. Tienen que cortarse los puentes de hidrógenos para abrir esa hebra y empezar la transcripción. Entonces, al momento en que sigma llega y une a todas las demás subunidades al promotor, la misma RNA polimerasa tiene una región que puede actuar como helicasa. Si veíamos nosotros en el DNA que la DNA polimerasa necesitaba que primero llegara la helicasa y le cortara los puentes de hidrógeno y luego que todavía entrara una girasa y deshiciera el superenrollamiento positivo que hacía la helicasa. Aquí la RNA polimerasa es bien noble, es una chulada esta señora polimerasa, porque ella solita desenreda y enreda, o sea, empieza aquí y tiene una región que actúa como helicasa, corta los puentes de hidrógeno, ella solita abre las cadenas, las mantiene separadas y cuando transcribe las vuelve a enrollar, vuelve a generar la complementariedad de bases en el DNA. Entonces, es una chulada la RNA polimerasa. Bueno, pero entonces cuando llega la RNA polimerasa aquí al promotor, entonces decimos que es un complejo cerrado. ¿Por qué? Porque las cadenas de DNA están todavía unidas. ¿Ok? Bueno, importantísimo, solamente la oleoenzima puede iniciar la transcripción. Si no está sigma, el núcleo core de la enzima, que son las dos alfa y las beta, no pueden unirse al promotor. Para poderse unir la RNA al promotor necesita estar en forma de oleoenzima, es decir, necesita tener a sigma. Y cuando llega la oleoenzima de la RNA polimerasa al promotor, entonces sigma genera o pega en las cajas de -10 y -35 y esto hace que la beta prima pegue en el sitio de inicio y la misma RNA polimerasa corta los puentes de hidrógeno y abre las cadenas. En este momento sale sigma. Sigma se tiene que desensamblar del oleoenzima para que el núcleo o core pueda sintetizar el RNA. Entonces, hasta que sigma no sale, no se inicia la transcripción. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a tener siempre dos estados de la polimerasa, de la RNA polimerasa, como les decía ahorita. Cuando se tenga que unir al DNA va a estar como oleoenzima y van a estar todas las subunidades, incluyendo sigma, juntas. Se pegan al promotor y ahí corta los puentes de hidrógeno, abre las cadenas y entonces tiene que liberarse sigma y entonces se queda aquí ya como núcleo o core y puede llevarse a cabo la transcripción. ¿Ok? Bueno. Ahora, momento en que empieza ya a transcribir, ¿qué significa esto? Que va a empezar a hacer la síntesis de una cadena complementaria que va a ser de RNA, pero va a ser complementaria a la cadena molde 3', 5' del DNA. Entonces, al momento en que la RNA polimerasa se va leyendo la cadena molde, va sintetizando el transcrito y a eso le llamamos elongación o bien extensión. Va extendiendo la cadena que está sintetizando. ¿Ok? Entonces, en la elongación o extensión, la RNA polimerasa se va a mover a lo largo de la cadena de DNA. Y entonces aquí
se genera lo que conocemos como una burbuja de transcripción. Fíjense bien, va a estar aquí la RNA polimerasa, ¿ok? Por un lado va a estar desenrollando, va a estar quitando los puentes de hidrógeno y desenrollando el DNA, ¿ok? Separa las cadenas con su subunidad beta, ve qué nucleótido hay aquí y va a poner el nucleótido complementario, pero acuérdense que aquí va a ser un ribonucleótido. Y lo que se va generando es una nueva cadena, pero es de naturaleza RNA. Esta cadena de RNA con este DNA molde genera una región híbrida, ¿sí? DNA-RNA. Y esta cadena de aquí va a ser idéntica en el código de bases que esta que queda acá arriba, ¿ok? Ahora, conforme la RNA polimerasa se va moviendo, fíjense que va sintetizando en dirección, perdón, 5', 3', y el transcrito que se va formando conforme va pasando la RNA polimerasa va saliendo de la RNA polimerasa y se empieza a acumular ya acá afuera, ¿ok? Conforme va pasando la RNA polimerasa, tiene otra región donde vuelve a enrollar el DNA que separó aquí. ¿Ok? Vuelve a generar otra vez la complementariedad de base entre las cadenas del DNA. ¿Ok? Entonces el RNA va emergiendo como una cadena sencilla. Y a este RNA que va emergiendo es a lo que vamos a llamarle un transcrito. ¿Ok? Bueno, vamos a repetirlo. Entonces recuerden, conforme va caminando la RNA polimerasa sobre el DNA, esto le vamos a llamar burbuja de transcripción, y entonces la RNA polimerasa por un lado va a desenrollar, va a cortar puentes de hidrógeno, va a separar las cadenas y va a generar un transcrito de RNA en dirección 5', 3' que va emergiendo, ¿ok? Como cadena sencilla. Entonces, esta que está aquí, que va de 3' a 5' es el molde, entonces es la que va a agarrar la RNA polimerasa para ir sintetizando la cadena nueva de RNA. Y esta que está acá abajo, perdón, esta que está acá arriba, esta que está acá arriba, de 5', 3', es la cadena codificante. ¿Por qué que es complementaria al molde? ¿Por qué dijimos que es codificante? Porque el RNA que se genera queda igualita a ella. Este transcrito de aquí, esta cadena roja es idéntica a esta de acá. Vean, la de acá arriba tiene A, T, G, A, T, C. Y el transcrito tiene A, uracilo es igual a timina, G, A, U, C, que es complementaria a esta molde de 3' a 5'. Ok. Bueno, y así se va a ir a lo largo de todo el DNA. ¿Hasta dónde? Hasta donde encuentre una región de terminación. Vamos a ver cómo se lleva a cabo esto. Fíjense bien, cuando la RNA polimerasa va a estar caminando por todo el DNA, va a llegar a un punto donde va a haber una región de terminación. Esa región de terminación, cuando se transcribe, genera que inmediatamente después de que se transcribieron, se pliegue ese pedazo en sí mismo y genere una estructura, luego, después de ser transcrito, tallo burbuja. ¿Ok? Hay dos formas en que esa estructura tallo burbuja termina la transcripción. Ahorita las vamos a ver después de esta diapositiva. Pero el momento en que ya se llega a la región terminación, determinación, que se transcribe y se forma el tallo burbuja, pues entonces lo único que pasa es que la RNA polimerasa se desensambla del DNA y entonces ya queda liberado todo el transcrito de RNA. ¿Ok? Bueno,
Fíjense bien, hay dos maneras en que se lleva a cabo la terminación. Les decía, una se llama terminación dependiente de Rho y la otra se llama terminación independiente de Rho. Les decía yo que conforme va la RNA polimerasa transcribiendo, llega a una región de terminación y cuando esa región de terminación se transcribe, forma una estructura tallo burbuja. Luego, después de que se transcribió, genera esta estructurita, se pliega sobre sí misma y eso hace que la RNA polimerasa se detenga, como que se pausa un momentito, se detiene. En ese momento se le unen al transcrito a través del 5' 6 proteínas Rho, que se llaman Rho, forman un hexámero. Y esas 6 proteínas Rho caminan por todo el transcrito y llegan hasta donde está el tallito, el tallo burbuja que se formó en el transcrito, ahí junto a la RNA polimerasa. Recuerden que aquí les había dicho yo ya que la RNA polimerasa se había pausado un poquito, pues cuando llega Rho, esto hagan de cuenta que es como si metiera un freno, pega directamente en la polimerasa y lo que hace es que ocasiona que se desensamble todo, se desensambla la RNA polimerasa, el RNA y pues también Rho. De esta manera se termina la transcripción. El otro tipo de terminación es la que decimos independiente de Rho. Y aquí es independiente de Rho porque no llega un hexámero de proteínas Rho. Aquí es nada más la estructura tallito burbuja que se forma en la región de terminación. Lo peculiar que tiene esta región de terminación es que tiene dos cajitas que tienen secuencias invertidas. Miren, fíjense bien. A, G, C, 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 G, C, C. Y esta de acá está invertida en la cadena de abajo. A, C, 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 G, C, C. T, C, G, 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 C, G, G. Está invertida de aquí para acá. Entonces, cuando esto se transcribe, aquí estamos en el DNA, viene la RNA polimerasa, abre las cadenas, agarra la molde que es esta, transcribe las secuencias invertidas y al momento en que las transcribe inmediatamente se pliegan sobre sí misma porque resulta que cuando estas se transcriben son complementarias. Entonces se genera un tallito que ese tallito, ¿verdad?, hace que la RNA polimerasa ya no pueda avanzar, se detiene totalmente y es tanto lo que está detenida que está intentando seguir y no puede, que termina desensamblándose y entonces termina liberándose el RNA y liberándose también el DNA. Bueno, hasta aquí es la transcripción. Vamos a ver un video como resumen, donde espero que ya todo lo que estuvimos viendo en la clase quede ya más claro, ¿ok? Acuérdense que estamos en una célula bacteriana, ¿sí? Y estamos en el interior de la bacteria, en el citosol. Vámonos hasta el cromosoma, ¿ok? Aquí recuerden que vamos a partir al DNA en dos partes. Del +1 a la derecha, eso se transcribe, del +1 a la izquierda, eso no se transcribe y son números negativos. Y del +1 hacia el -35 es lo que le vamos a llamar promotor. Hacia la base -10 vamos a tener la caja tata y a la de -35 va a estar la caja, válgame, la caja, va de nuevo, aquí, miren, hacia la de -35 va a estar
la secuencia TTGACA. ¿Ok? Aquí entonces va a llegar a unirse la RNA polimerasa a través de su factor sigma, y cuando tiene factor sigma le llamamos oleoenzima. Entonces viene la RNA polimerasa, se une al promotor, ¿ok? Y dijimos que como están cerradas las cadenas, están enlazadas a través de los puentes de hidrógeno, las cadenas del DNA, aquí le vamos a llamar un complejo cerrado. ¿Ok? Entonces, la RNA polimerasa tiene esa capacidad de cortar los puentes de hidrógeno, desenrollar, mantener las cadenas separadas e ir enrollando. Cuando las separa le llamamos complejo abierto. Y entonces se genera la burbuja de transcripción. Y entonces ahora sí, ¿ok? La subunidad beta va a reconocer el inicio, la cadena que es la molde, y esa es la que va a transcribir. La de acá, acuérdense que la vamos a llamar cadena codificante. Ay, perdón, me adelanté mucho. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, va a empezar la transcripción en el +1 y ahí va a ir poniendo nucleótidos complementarios al molde. ¿Ok? Si en el molde hay timinas, va a ir colocando nucleótidos complementarios, timina, adenina, citosina, guanina, timina, adenina. Acuérdense que nada más lo único que va a cambiar es la timina, va a meter uracilo. ¿Ok? Y entonces ahora sí, se tuvo que eliminar sigma para que pudiera avanzar, y aquí va como núcleo core. ¿Ok? Y el RNA va saliendo en forma de un transcrito, va emergiendo. La terminación de Rho, ¿sí? La terminación independiente de Rho, se genera el tallito en el transcrito y lo único que pasa es que simple y sencillamente se desensambla la RNA polimerasa. La terminación dependiente de Rho llega al sitio de terminación, pero se hace el tallo burbuja, pero aquí se le une una proteína Rho, ¿ok? Y eso ocasiona que se desensamble la RNA polimerasa, ¿ok? Bueno, ok. Entonces, esto sería todo por el día de hoy, muchachos. Espero que hayan disfrutado la clase y les deseo muy bonito día.